Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la última de las lecciones magistrales de la asignatura de Comunicación Oral y Escrita. En esta segunda parte, en este segundo bloque de la asignatura, el dedicado a la comunicación oral, hemos estado hablando en los 4 temas anteriores del discurso, analizando diversas partes, ¿no? Para cerrar el tema, pues he considerado interesante tratar una situación comunicativa distinta a lo que es un discurso o a otros tipos de comunicación, que no es otro que la conversación, el arte de la conversación, aspectos como la negociación, la discusión y sobre todo también los debates, en el cual el género del debate, junto a algunos aspectos básicos sobre la conversación, son los que vamos a tratar, los que vamos a abordar en esta lección magistral. Las conversaciones que vamos a analizar, sus técnicas, y con ello nos referimos no penséis a conversaciones formales de trabajo, sino a las que tenemos día a día. Aplicar estos criterios buscan, entre otras cosas, que mejoremos nuestros aspectos comunicativos, y eso es mucho más fácil si lo hacemos día a día, si lo interiorizamos, y cada vez que tengamos una conversación, aunque sea en casa, con nuestros amigos, con nuestra pareja, también las aplicamos, sobre todo porque, como vais a ver, son aspectos que no se trata de, en este caso, de persuadir, de engañar, no, se trata de que comuniquemos mejor, por eso son válidos para todo tipo de situaciones. El elemento diferenciador, por eso abordamos la conversación de manera especial de este tipo de situación comunicativa respecto a otras, es que, como mucho, a lo mejor en la conversación no existe un guión prefijado, sabemos cómo va a empezar, pero a partir de ahí hay muchos posibles desarrollos y discursos distintos. Por ello, frente a lo que veíamos en un discurso, en una conversación, esa planificación previa nunca podrá ser tan completa, nunca podrá ser tan exhaustiva. Así que podemos llevar varios aspectos preparados, pero es imposible cubrir todos los frentes. Es como si en el discurso, en una ponencia, al final tenemos un turno de preguntas. Podemos tener preparado nuestra ponencia, podemos conocer el tema, pero normalmente no vamos a saber qué nos van a preguntar, y ahí es donde nos van a poner a prueba. Algo parecido sucede en la conversación. Por eso, en cuanto a aspectos básicos, lo primero que hay que decir es que desde el minuto 1, desde el primer segundo de la conversación, es aconsejable tener en cuenta estos criterios que damos. El primero al que nos referimos, los nombres. Cuando tenemos una conversación, cuando conocemos, sobre todo en ese caso por primera vez, a una serie de personas, en esos primeros minutos es cuando nos vamos a presentar. Así suele iniciarse una conversación con alguien con quien nos encontramos por primera vez. Y es donde nos van a dar, con esa presentación, los nombres, los datos. Nombres y datos que está bien que luego recordemos, porque si cuando llevamos una hora hablando con esa persona que hemos conocido por primera vez, después, no digo ya si es un grupo de personas, si les demostramos que recordamos, nos hemos quedado con todos sus nombres, les vamos a causar mucho mejor impresión. Con ello quiero decir que hay que estar ya preparados y no bajar la guardia, no pensar que los primeros momentos de la conversación son menos importantes. En esos primeros momentos, también, esos mensajes no verbales a los que hacíamos referencia en el tema anterior son mucho más trascendentes. Todavía no conocemos mucho a la persona, todavía no hemos entrado en materia, y ahí esa primera impresión que nos vamos formando de quien tenemos enfrente, en parte va a venir dada por todos esos elementos no verbales que estudiamos en el tema anterior, en el tema 10, aspectos sobre la manera en que va vestido, o la manera en que habla, en cómo se mueve, todo ese tipo de cosas. Por eso, al principio de la conversación, si se puede cuidar mucho más este tipo de mensajes, los no verbales, también será mejor. Y ahí es donde hay que tener en cuenta la distancia, los distintos tipos de distancia que se pueden definir en función de la relación entre el emisor y el receptor. 4 tipos básicos: íntima, personal, social y pública. La distancia íntima, que es una distancia muy cercana, menos de 40 centímetros, está reservada para, lógicamente, personas que tienen una relación de ese tipo, para abordar conversaciones propias del ámbito de la esfera de la intimidad.
La distancia personal, vamos avanzando un paso más, vamos alejándonos, que suele cubrir más o menos, los expertos dicen, entre 40 centímetros y algo más de 1 metro, es para tratar cuestiones personales. No llegamos a la cercanía, tanto a ver tanta cercanía entre una persona y otra como en el caso de la intimidad, pero sí que exige que entre emisor y receptor en ese caso también haya cierta confianza, haya cierto conocimiento y sea para tratar asuntos personales. La distancia social, que suele hablarse de entre 1 metro, algo más de 1 metro, 1,20 m y 3 metros, en fin, son cifras aproximadas, ¿no? Pues la distancia social es la que suele utilizarse en el ámbito del trabajo. Cuando uno habla con un compañero, no va a estar tan cercano que casi se tocan como puede ocurrir en la distancia íntima, pero tampoco llega al cuarto tipo de distancia, la distancia pública, que suele ser pues la que se emplea precisamente, de ahí el nombre, cuando hablamos en público, en todas las situaciones que hemos tratado en los temas anteriores. Cuando uno habla ante un oratorio, normalmente la mesa tiene una distancia respecto a la primera fila. Las distintas filas de las personas que nos están escuchando están más cercanas, pero hay una distancia ahí prudente de unos 3-4 metros. ¿Por qué es importante conocer este tipo de distancias? Pues bueno, porque si el emisor y el receptor no cumplen estos códigos, por ejemplo, si el emisor no tiene mucha confianza con el receptor, pero se acerca más de lo establecido en estos 4 tipos de distancia, si es un compañero de trabajo y se aborda mucho, la otra persona se va a sentir violenta, puede provocar situaciones incómodas en la conversación. Por eso, si uno sabe, y ahí viene, es una manera de aplicación del dicho, guardar las distancias, pues la situación comunicativa mejorará. Vamos a ver otro tipo de aspectos básicos en esa conversación. Por ejemplo, el espacio. Al igual que la distancia, el espacio también es importante. Con el espacio nos referimos al lugar que cada uno ocupa cuando hay una conversación. Si nosotros vamos por la calle y vemos a un grupo de gente conversando y no los conocemos de nada, si por ejemplo ese grupo está en círculo y hay alguien que ocupa la posición central, es muy probable que ese alguien sea o bien el líder del grupo, o si hablamos de un trabajo, quien ocupa la posición jerárquica más importante, o quien de alguna manera lleva la voz cantante. También la tensión corporal, hay que en las conversaciones, y esto ya no solo en los primeros momentos, cuidarla, ¿no? En esto, según las circunstancias, la constitución física que tenga cada uno, pues evitar que se produzca esa tensión corporal que puede llegar, si uno está tenso, está cansado, por decirlo de alguna manera, al final puede llegar también a bloquearse su mente y puede llegar a afectar a los aspectos propiamente verbales de la comunicación. También es muy importante la apariencia, cómo va vestido uno, es una manera también de transmitir, de dar una imagen y de decir mucho sobre uno mismo. Si el mensaje va acorde con cómo va uno vestido, mejor, salvo que se quiera rizar el rizo y por algún motivo quiera uno, por ejemplo, es algo que utilizan ciertos oradores, que ahora está hasta cierto punto de moda en los últimos tiempos, provocar con la vestimenta. Por ejemplo, últimamente algo que se ha convertido en algo más habitual es que uno vaya vestido de manera más o menos informal a una ponencia, algo que no suele ser habitual. Pero en todo caso, vayas con una apariencia o con otra, también es algo que comunica. Y también la voz, el tono de voz, sin llegar a alzarlo mucho, pero el que tiene una voz, digamos, algo más contundente, suele ser también quien en esa conversación también tiene la voz cantante y suele ser quien marca el criterio. Como decíamos, junto a los aspectos básicos vamos a analizar un tipo de conversación muy específica que es el debate. El debate a través de 12 reglas muy específicas, a través de 12 pinceladas sobre normas que hay que aplicar en los debates, que últimamente también, sobre todo en la televisión, están muy de moda, las tertulias o debates. Pues bueno, cuando uno va a un debate, además de prepararse el tema, sobre todo, que es algo que parece obvio, ¿qué tiene que tener en cuenta? No se trata de persuadir al adversario. Nosotros podemos ir al debate y tener muy claro que conocemos el tema y que nosotros tenemos la razón, pero el adversario tendrá la misma opinión. Entonces hay que tener en cuenta que no es al adversario a quien hay que convencer, sino al público, a quien nos está viendo. Por lo tanto, si vemos que el adversario, el rival, el oponente, no acepta nuestras ideas, no tenemos que obsesionarnos con ello. No es él a quien tenemos que convencer. Segundo dato importante, conocer el orden del día, es decir, saber previamente, preocuparse un poco, llamar a la organización del debate y saber de qué vamos a hablar, para que no nos sorprendan en algún momento y para que tengamos preparados todos los frentes. Predicar al convencido. Nosotros vamos a un debate y sabemos
si es un debate, por ejemplo, en televisión, en un lugar público, que hay mucha gente que piensa como nosotros, no pensemos que, no nos olvidemos de ellos, hay que volver a convencer las ideas. Esto se lo saben muy bien los políticos, cuando van a un mitin, todos los que van al mitin, salvo los medios de comunicación o quien va por otro motivo de trabajo, está convencido de sus ideas y aún así vuelve a decirlas, vuelve a generar esa ilusión, a crear ese clima de confianza entre todos. Es decir, no hay que olvidarnos de los nuestros, entre comillas, si vamos a un debate. ¿Qué ocurre con los indecisos? Pues eso sí que los tenemos que tener en cuenta y saber que, sea cual sea el debate, siempre los hay. Siempre hay gente que no tiene clara la idea y por ello pues hay que esforzarse en que nuestros argumentos resulten especialmente claros para llegar a ellos. También, al mismo tiempo, determinar la audiencia. Si podemos conocer el público, las características de las personas que tenemos delante, tanto mejor para adecuar nuestro mensaje a las mismas. Decimos al final repetir, repetir y repetir. Las ideas clave no hay que decirlas una vez y olvidarse de ellas. Cada cierto tiempo volver a ellas, porque para eso son las ideas clave y eso es sobre todo lo que queremos transmitir. También saber decir y saber callar, es decir, hay cosas importantes y hay cosas poco relevantes. Las anécdotas, por ejemplo, las tenemos ahí, pero a lo mejor las utilizamos, a lo mejor no. Hay que saber escoger el momento en el que se dice cada cosa. De hecho, ahí viene lo siguiente, los dos apuntes siguientes, los ejemplos y las citas. No hay que abusar ni de unos ni de otros. Hay que tenerlos perfectamente conocidos. Hay que saber qué ejemplos sabemos y sabemos contarlos y qué citas son adecuadas. Y elegir, escoger muy bien cuándo las decimos. No abusar. Uno puede pensar, si digo una cita cada medio minuto voy a parecer un orador muy preparado y esto va a calar en la audiencia. No, puede llegar a aburrir, incluso a decir, no, este realmente preparado no está, lo único que ha hecho es aprenderse de memoria 8 o 10 citas y ya está, pero no conoce el tema. Luego, lo que se llama los motivos del contrario. Es algo que a veces nos obsesiona y que tenemos que evitar. Es decir, el por qué, qué motivos, qué motivación lleva nuestro adversario. ¿Realmente quiere convencer de algo o está ahí por fastidiar, como quien dice? Eso también tenemos que olvidarnos. Tenemos que centrarnos en nuestros argumentos, llegar al público y, sobre todo, huir de posibles provocaciones. Los datos, al igual que los ejemplos y las citas, los datos oportunos. Si damos un dato, una cifra, un número, que sean pocos y que escojamos muy bien el momento. Y por último, conocer a nuestro adversario. Hay que ver cuáles son sus argumentos, hay que intentar lo que se llama ponerse en lugar del otro, intentar entender su postura y así será más fácil incluso que nosotros nos podamos hacer una idea de antemano de qué razonamientos van a emplear en ese debate. En fin, con esta explicación de los debates terminamos estas lecciones magistrales de la asignatura de comunicación oral y escrita. Espero de verdad que os hayan servido y que hayan sido muy útiles para todos vosotros. Muchas gracias.